Desde los desiertos más abrasadores hasta las montañas más altas del planeta, pasando por océanos embravecidos, tormentas polares y regiones donde la vida apenas puede sobrevivir, existen aves que desafían todo lo que creemos posible. Criaturas capaces de soportar condiciones extremas que matarían a la mayoría de los animales. Verdaderos supervivientes que parecen haber sido diseñados para conquistar los lugares más hostiles de la Tierra. Mientras muchos seres vivos necesitan refugio, temperaturas estables o abundante alimento para sobrevivir, estas aves hacen exactamente lo contrario. Algunas enfrentan vientos capaces de derribar árboles. Otras sobreviven semanas enteras sobre el océano sin tocar tierra. Y algunas vuelan a alturas donde el aire es tan escaso que incluso los humanos necesitan equipos especiales para mantenerse con vida. Lo más impresionante es que no solo sobreviven, prosperan. En lugares donde cualquier error significa la muerte, estas criaturas desarrollaron habilidades extraordinarias. Alas capaces de soportar tormentas monstruosas. Cuerpos adaptados al frío extremo. Sistemas de navegación tan precisos que pueden recorrer miles de kilómetros sin perderse. Y una resistencia física que desafía toda lógica. Pero detrás de cada récord existe una historia mucho más increíble. Porque estas aves no viven en ambientes cómodos. Viven en auténticos campos de batalla naturales. Lugares donde el viento golpea sin descanso, donde las temperaturas pueden congelar a un animal en pocas horas o donde encontrar alimento se convierte en una lucha constante por la supervivencia. Y aún así, continúan avanzando. Algunas cruzan océanos enteros. Otras sobreviven en la Antártida. Varias desafían tormentas que hundirían embarcaciones. Y ciertas especies vuelan sobre algunas de las montañas más altas del planeta como si las leyes de la naturaleza no aplicaran para ellas. La pregunta no es cómo vuelan. La pregunta es cómo siguen vivas. Hoy conocerás a las aves más imparables del planeta. Criaturas capaces de resistir lo imposible, conquistar los entornos más extremos de la Tierra y sobrevivir donde otras especies simplemente no tendrían ninguna oportunidad. Prepárate para descubrir auténticas leyendas aladas de la naturaleza. Y si te fascinan los animales más extremos, misteriosos y sorprendentes del mundo, suscríbete ahora a Avenexus porque aquí descubrirás criaturas tan increíbles que parecen desafiar las propias reglas de la vida. El albatros errante, el ave que puede cruzar océanos sin descansar. En los océanos más salvajes y remotos del planeta vive una criatura tan resistente que parece desafiar todas las limitaciones conocidas de la naturaleza. Un ave capaz de recorrer distancias imposibles, atravesar tormentas gigantescas y sobrevivir durante años en algunos de los ambientes más hostiles de la Tierra. Ese increíble superviviente es el albatros errante. A primera vista ya resulta impresionante. Cuando despliega completamente sus alas, alcanza una de las mayores envergaduras de cualquier ave voladora del mundo. Sus enormes alas pueden superar los 3,5 metros de longitud, convirtiéndolo en un auténtico gigante de los océanos. Pero lo verdaderamente asombroso no es su tamaño. Es su resistencia. Mientras la mayoría de las aves necesita descansar constantemente, el albatros puede pasar días enteros volando sobre el océano abierto sin tocar tierra. Aprovecha las corrientes de aire marinas con una eficiencia tan extraordinaria que puede recorrer cientos de kilómetros prácticamente sin gastar energía. Y cuando llegan las tormentas, no huye. Las atraviesa. En regiones donde enormes olas golpean con violencia y los vientos alcanzan velocidades extremas, el albatros continúa avanzando como si hubiera sido diseñado específicamente para desafiar ese caos. Mientras otros animales buscan refugio, él utiliza la fuerza de la tormenta para seguir viajando. Lo más impresionante es que algunos individuos recorren decenas de miles de kilómetros cada año. Sus rutas abarcan océanos completos y conectan continentes separados por enormes distancias. Y aún así logran regresar exactamente al mismo lugar donde nacieron. Su capacidad de orientación es tan extraordinaria que todavía sigue sorprendiendo a los científicos.
Utilizan el viento, el campo magnético terrestre y señales ambientales para navegar por algunos de los territorios más inmensos del planeta. Pero la vida del albatros no es fácil. Pasa gran parte de su existencia enfrentando tormentas, frío extremo, escasez de alimento y océanos impredecibles. Cada viaje es una prueba constante de resistencia. Y aún así continúa. Porque el albatros errante no es simplemente un ave marina. Es una auténtica leyenda viviente de los océanos. Un viajero incansable que convierte mares infinitos, tormentas brutales y distancias imposibles en parte de su vida cotidiana. Un superviviente tan extraordinario que parece haber sido creado para demostrar hasta dónde puede llegar la resistencia de la naturaleza. El pingüino emperador. El superviviente del infierno helado. Si existiera una competencia para elegir al ave más resistente del planeta, el pingüino emperador sería uno de los principales candidatos. Vive en un lugar tan extremo que la mayoría de los animales morirían en cuestión de horas. Un mundo de hielo infinito, oscuridad, tormentas brutales y temperaturas capaces de congelar la piel expuesta en pocos minutos. Ese lugar es la Antártida. Y el pingüino emperador no solo sobrevive allí. Hace algo mucho más increíble. Cría a sus hijos en medio de ese infierno helado. Durante el invierno antártico, las temperaturas pueden descender por debajo de los -50 grados Celsius, mientras vientos violentos superan fácilmente los 150 kilómetros por hora. En esas condiciones, incluso los equipos humanos más avanzados necesitan tecnología especializada para funcionar. Pero el pingüino emperador permanece allí. Lo más impresionante ocurre durante la temporada de reproducción. Las hembras ponen un único huevo y luego parten hacia el océano en busca de alimento. Mientras tanto, los machos permanecen completamente solos cuidando el huevo durante más de 2 meses. Y lo hacen sin comer. Durante ese tiempo soportan frío extremo, oscuridad casi total y tormentas constantes mientras protegen el futuro de su especie. Para sobrevivir, desarrollaron una estrategia extraordinaria. Miles de pingüinos se agrupan formando enormes círculos compactos donde cada individuo comparte calor corporal con los demás. Los que están en el exterior se turnan constantemente con los del interior para que ninguno quede expuesto demasiado tiempo al viento helado. Es una de las estrategias de supervivencia colectiva más impresionantes de toda la naturaleza. Pero incluso eso no elimina completamente el peligro. Cada invierno, muchos individuos no logran sobrevivir. Sin embargo, la especie continúa regresando año tras año al mismo lugar para repetir el proceso. Lo más sorprendente es que sus cuerpos están diseñados para soportar condiciones casi imposibles. Poseen una gruesa capa de grasa, plumas extremadamente densas y sistemas biológicos capaces de conservar calor de forma extraordinaria. Mientras otros animales escaparían desesperadamente, ellos permanecen. Porque el pingüino emperador no es simplemente un ave. Es uno de los mayores símbolos de resistencia de todo el reino animal. Un superviviente legendario capaz de enfrentar el frío más brutal de la Tierra y seguir adelante cuando prácticamente todo a su alrededor parece diseñado para destruirlo. El ganso del Himalaya, el ave que vuela sobre el techo del mundo. En las montañas más altas del planeta existe una barrera natural que incluso los seres humanos tienen enormes dificultades para superar. Un lugar donde el aire es tan escaso que respirar se convierte en una lucha constante, donde las temperaturas pueden congelar cualquier cosa y donde los vientos son capaces de arrastrar a los animales más resistentes. Ese lugar es el Himalaya. Y existe un ave que lo cruza regularmente. Ese increíble superviviente es el ganso del Himalaya. A simple vista puede parecer una ave migratoria común. Su tamaño es relativamente modesto comparado con águilas gigantes o cóndores impresionantes. Pero detrás de esa apariencia sencilla se esconde una de las hazañas más extraordinarias de toda la naturaleza. Cada año, durante sus migraciones, estas aves vuelan sobre algunas de las montañas más altas del planeta. Sí, literalmente atraviesan regiones cercanas al monte Everest.
Lo que hace esto tan increíble es que a esas alturas el oxígeno disponible es extremadamente escaso. Los humanos necesitan entrenamiento especializado, equipos avanzados y una enorme preparación para soportar esas condiciones. Pero el ganso del Himalaya lo hace utilizando únicamente su propio cuerpo. Sus pulmones y sistema circulatorio evolucionaron para aprovechar al máximo cada pequeña cantidad de oxígeno presente en el aire. Su sangre transporta oxígeno con una eficiencia extraordinaria, permitiéndole mantener el vuelo donde muchas otras especies simplemente colapsarían. Y el desafío no termina ahí. Mientras cruzan las montañas deben enfrentarse a temperaturas extremas, tormentas repentinas y corrientes de aire impredecibles que pueden cambiar en cuestión de minutos. Sin embargo, continúan avanzando. Lo más impresionante es que muchos de estos viajes abarcan miles de kilómetros. Durante semanas atraviesan algunos de los paisajes más hostiles del planeta para llegar a sus zonas de reproducción y alimentación. Los científicos quedaron tan sorprendidos por sus capacidades que durante años estudiaron cómo era posible semejante rendimiento físico. Y la respuesta sigue siendo asombrosa. El ganso del Himalaya es una auténtica máquina biológica diseñada para sobrevivir donde el aire desaparece y las montañas parecen tocar el cielo. Porque mientras la mayoría de las aves evita las alturas extremas, esta especie las convierte en una autopista. Un superviviente extraordinario que demuestra que los límites de la naturaleza son mucho más impresionantes de lo que imaginamos. El petrel gigante, el amo de las tormentas del océano. En los océanos más violentos del planeta, donde las olas alcanzan alturas gigantescas y los vientos pueden convertir el mar en un auténtico infierno, existe un ave que no solo sobrevive, sino que domina ese caos. Una criatura tan resistente que pasa gran parte de su vida enfrentando tormentas que destruirían a muchos otros animales. Ese increíble superviviente es el petrel gigante. A diferencia de la mayoría de las aves, el petrel no teme al mal tiempo. De hecho, parece buscarlo. Mientras muchas especies intentan escapar de los temporales, el petrel aprovecha los fuertes vientos para recorrer enormes distancias sobre el océano. Sus alas largas y poderosas le permiten deslizarse entre corrientes de aire extremas con una facilidad que parece imposible. Y lo más impresionante es que lo hace en algunos de los lugares más hostiles del planeta. Habita regiones cercanas a la Antártida, donde el frío es brutal, las tormentas son constantes y el océano puede cambiar de calma absoluta a caos total en cuestión de minutos. Pero el petrel sigue adelante. Puede pasar días enteros volando sobre mares embravecidos sin encontrar refugio. Durante sus viajes enfrenta lluvia helada, niebla espesa, temperaturas extremas y vientos capaces de derribar embarcaciones pequeñas. Y aún así continúa avanzando. Lo más sorprendente es que su resistencia no depende únicamente de la fuerza física. También posee una extraordinaria capacidad para aprovechar la energía del viento. Utiliza técnicas de vuelo tan eficientes que puede recorrer enormes distancias gastando muy poca energía. Es como si el océano y las tormentas trabajaran a su favor. Pero la supervivencia en esos lugares sigue siendo una batalla constante. La comida puede escasear durante largos periodos, las condiciones climáticas cambian bruscamente y cualquier error puede ser fatal. Sin embargo, generación tras generación, estas aves continúan dominando uno de los ambientes más extremos de la Tierra. Ver un petrel gigante atravesando una tormenta en medio del océano es contemplar a un auténtico especialista de la supervivencia. Porque donde otros animales ven peligro, él encuentra una oportunidad. Y mientras las olas golpean con violencia y el cielo se oscurece por completo, el petrel gigante sigue volando como si hubiera sido creado específicamente para desafiar la furia del mar. El cóndor andino, el rey de las alturas extremas. En las montañas más imponentes de Sudamérica vive una criatura que parece haber sido diseñada para conquistar el cielo. Un gigante alado capaz de volar donde el aire es escaso, las temperaturas son extremas y los acantilados parecen interminables. Ese increíble superviviente es el cóndor andino.
A primera vista, su tamaño ya resulta impresionante. Cuando extiende completamente sus alas, alcanza más de 3 metros de envergadura, convirtiéndose en una de las aves voladoras más grandes del planeta. Pero lo verdaderamente extraordinario no es su tamaño. Es donde puede sobrevivir. El cóndor habita regiones montañosas de los Andes donde muchas otras especies tendrían enormes dificultades para vivir. Acantilados gigantescos, temperaturas cambiantes, fuertes corrientes de aire y altitudes extremas forman parte de su rutina diaria. Y aún así, parece moverse sin esfuerzo. Lo más sorprendente es que puede pasar horas enteras planeando sin batir las alas. Aprovecha las corrientes térmicas que ascienden desde las montañas para elevarse miles de metros sobre el suelo mientras recorre enormes distancias. Algunos cóndores pueden alcanzar alturas que pocos animales se atreven a explorar. Desde allí arriba observan valles enteros, montañas nevadas y extensiones inmensas de territorio. Su vista es tan poderosa que pueden detectar alimento a kilómetros de distancia. Pero sobrevivir en los Andes no es sencillo. Las tormentas aparecen repentinamente. Los cambios de temperatura son constantes. El alimento puede encontrarse muy disperso. Sin embargo, el cóndor desarrolló una resistencia extraordinaria que le permite recorrer enormes áreas en busca de oportunidades. Y lo hace durante décadas. De hecho, es una de las aves más longevas del planeta. Algunos individuos pueden vivir más de 70 años, soportando durante toda su vida las condiciones extremas de las montañas sudamericanas. Lo más impresionante es la sensación que transmite cuando aparece. Ver una enorme sombra cruzando silenciosamente los cielos andinos produce una mezcla de admiración y respeto. Parece una criatura antigua observando el mundo desde alturas imposibles. Porque el cóndor andino no es simplemente un ave gigante. Es un símbolo de resistencia. Un maestro del viento que convirtió las montañas más extremas de Sudamérica en su hogar y que continúa dominando los cielos donde muy pocos seres vivos pueden sobrevivir. La fragata magnífica, el ave que puede pasar semanas sin tocar tierra. Sobre los océanos tropicales del mundo existe una criatura tan extraordinaria que parece haber abandonado las reglas normales de la naturaleza. Un ave capaz de permanecer en el aire durante días e incluso semanas, atravesando tormentas, vientos impredecibles y enormes distancias sin necesidad de aterrizar. Ese increíble superviviente es la fragata magnífica. A primera vista, su silueta ya resulta inconfundible. Sus alas largas y estrechas parecen diseñadas para cortar el viento con una eficiencia perfecta. Su cola bifurcada le permite maniobrar con precisión mientras se desplaza sobre mares inmensos donde muchas veces no existe ningún lugar donde descansar. Y eso es precisamente lo que la vuelve tan impresionante. Porque la fragata tiene una particularidad extraordinaria. Prácticamente no puede posarse sobre el agua. A diferencia de gaviotas, albatros o pelícanos, sus plumas no están preparadas para permanecer flotando durante largos periodos. Si cae al océano en condiciones desfavorables, podría encontrarse en serios problemas. Por eso evolucionó para hacer algo increíble: permanecer volando. Estudios científicos descubrieron que algunas fragatas pueden pasar más de 2 meses consecutivos en el aire. Durante ese tiempo comen, descansan parcialmente e incluso duermen brevemente mientras continúan desplazándose sobre corrientes de aire. Sí, literalmente pueden dormir mientras vuelan. Lo logran aprovechando corrientes térmicas que las elevan a grandes alturas, permitiéndoles conservar energía mientras recorren enormes extensiones oceánicas. Pero sobrevivir sobre el océano abierto sigue siendo una prueba brutal. Deben enfrentarse a tormentas tropicales, cambios repentinos del clima, vientos violentos y largas jornadas buscando alimento. Sin embargo, su extraordinaria adaptación les permite convertir uno de los ambientes más difíciles del planeta en su territorio natural. Lo más impresionante es la facilidad con la que parecen hacerlo.
Mientras las olas golpean con fuerza y los vientos cambian constantemente de dirección, la fragata continúa planeando elegantemente sobre el horizonte como si el esfuerzo no existiera. Y cuando observas una de estas aves perdiéndose entre las nubes sobre el océano infinito, resulta difícil creer que un ser vivo pueda soportar semejante estilo de vida. Porque la fragata magnífica no es simplemente un ave marina. Es una auténtica maestra del aire. Una criatura capaz de convertir el cielo en su hogar y demostrar que, para algunas especies, incluso aterrizar puede ser completamente opcional. El búho nival, el cazador que desafía el invierno ártico. En las regiones más frías del planeta, donde la nieve cubre el paisaje durante gran parte del año y las temperaturas pueden descender hasta niveles extremos, existe un depredador que parece haber sido creado específicamente para sobrevivir donde casi nada más puede hacerlo. Un ave blanca, silenciosa y resistente que domina el Ártico como un auténtico fantasma del hielo. Ese increíble superviviente es el búho nival. A diferencia de la mayoría de las aves, que migran o buscan refugio cuando llegan las condiciones más duras, el búho nival permanece allí. Enfrentando el frío. Enfrentando las tormentas. Enfrentando uno de los ambientes más hostiles de toda la Tierra. Su plumaje completamente blanco no solo le permite camuflarse perfectamente entre la nieve. También funciona como una extraordinaria protección contra las bajas temperaturas. Miles de pequeñas plumas crean una barrera aislante que conserva el calor incluso durante las noches más frías. Y lo más impresionante es que las plumas cubren incluso sus patas. Prácticamente está equipado para soportar temperaturas que resultarían mortales para muchas otras especies. Pero sobrevivir en el Ártico implica desafíos mucho mayores que el frío. Durante ciertos periodos del año, el alimento puede escasear enormemente. Las tormentas reducen la visibilidad. Y el paisaje aparentemente vacío obliga a recorrer grandes distancias para encontrar presas. Sin embargo, el búho nival continúa cazando. Su extraordinaria visión y su agudo sentido del oído le permiten detectar pequeños mamíferos escondidos bajo la nieve. Incluso cuando el terreno parece completamente inmóvil, este depredador es capaz de localizar movimientos mínimos y atacar con una precisión impresionante. Lo más sorprendente es su resistencia durante las largas temporadas de oscuridad polar. Mientras muchas especies dependen de ciclos más estables de luz y temperatura, el búho nival sigue activo, adaptándose a cambios extremos que durarían meses. Y cuando una tormenta ártica cubre el paisaje de nieve y viento, su silueta blanca prácticamente desaparece. Parece convertirse en parte del propio invierno. Porque el búho nival no es simplemente un ave de clima frío. Es uno de los mayores especialistas en supervivencia extrema de toda la naturaleza. Un cazador silencioso que transformó el hielo, la oscuridad y el viento helado en su hogar, demostrando que incluso en los lugares más implacables del planeta, la vida siempre encuentra una forma de resistir. El cuervo común, el sobreviviente que conquistó casi todo el planeta. Si existe un ave que merece estar en una lista de las criaturas más imparables de la Tierra, esa es el cuervo común. Mientras muchas especies dependen de hábitats específicos para sobrevivir, el cuervo logró algo extraordinario, adaptarse a casi cualquier entorno imaginable. Bosques congelados. Desiertos abrasadores. Montañas remotas. Acantilados costeros. Grandes ciudades. Prácticamente no importa dónde estés, existe la posibilidad de encontrar un cuervo sobreviviendo allí. Y eso no ocurrió por casualidad. Lo que hace tan impresionante a esta ave es su extraordinaria combinación de inteligencia, resistencia y capacidad de adaptación. Mientras otros animales desaparecen cuando las condiciones cambian, el cuervo encuentra nuevas formas de sobrevivir. Si escasea un alimento, busca otro. Si cambia el clima, modifica su comportamiento. Si aparece una nueva amenaza, aprende rápidamente cómo evitarla. Y esa flexibilidad le permitió conquistar algunos de los ambientes más difíciles del planeta.
Lo más sorprendente es que puede soportar temperaturas extremadamente bajas en regiones árticas y, al mismo tiempo, sobrevivir en zonas áridas donde el calor resulta insoportable para muchas especies. Pocas aves poseen una capacidad de adaptación tan extraordinaria. Pero la resistencia física es solo una parte de la historia. Su inteligencia juega un papel fundamental. Los cuervos son capaces de resolver problemas, recordar lugares importantes, identificar peligros y aprender observando a otros individuos. Esta capacidad de aprendizaje constante les permite reaccionar rápidamente ante cambios que podrían destruir a otras especies menos adaptables. Y cuando las condiciones se vuelven difíciles, simplemente encuentran una solución. A lo largo de la historia, los cuervos sobrevivieron a cambios climáticos, expansión humana, modificaciones del paisaje y desafíos ambientales que hicieron desaparecer a innumerables animales. Ellos permanecieron. Porque su verdadera fortaleza no está en sus alas ni en sus garras. Está en su capacidad para adaptarse. Por eso muchos científicos consideran al cuervo uno de los animales más exitosos del planeta. Una criatura capaz de prosperar donde otros fracasan, de aprender donde otros repiten errores y de sobrevivir donde la mayoría simplemente no tendría ninguna oportunidad. Un auténtico maestro de la resistencia que convirtió casi todo el mundo en su hogar. El águila real, la superviviente de las montañas salvajes. En algunos de los lugares más extremos del hemisferio norte existe una depredadora que ha logrado sobrevivir durante miles de años enfrentando frío, tormentas, escasez de alimento y terrenos prácticamente imposibles. Una cazadora tan resistente que domina montañas, desiertos, bosques y acantilados con la misma facilidad. Esa extraordinaria ave es el águila real. A diferencia de muchas especies que dependen de ecosistemas específicos, el águila real posee una capacidad de adaptación impresionante. Puede encontrarse en las montañas de Europa, las estepas de Asia, los desiertos de Norteamérica e incluso en regiones cercanas al Ártico. Y en todos esos lugares logra hacer lo mismo. Sobrevivir. Lo más sorprendente es que habita territorios donde las condiciones cambian constantemente. Durante el invierno enfrenta temperaturas congelantes, fuertes nevadas y vientos capaces de derribar árboles. Durante el verano debe soportar calor extremo y largas jornadas buscando alimento. Pero nunca se detiene. Sus enormes alas le permiten recorrer vastas extensiones de territorio aprovechando corrientes de aire ascendentes. Puede volar durante horas observando el terreno sin gastar demasiada energía, una habilidad fundamental para sobrevivir en ambientes donde la comida no siempre está disponible. Y cuando necesita cazar, demuestra por qué es una de las depredadoras más exitosas del planeta. Su visión es extraordinaria. Puede detectar pequeños movimientos a kilómetros de distancia y descender con una precisión impresionante sobre presas escondidas entre rocas, nieve o vegetación. Pero quizás su mayor fortaleza es la paciencia. El águila real sabe esperar. Puede observar durante largos periodos hasta encontrar el momento perfecto para actuar. Esa combinación de inteligencia, resistencia y capacidad física le permitió prosperar en algunos de los ambientes más difíciles de la Tierra. Lo más impresionante es que muchas parejas permanecen en el mismo territorio durante años, enfrentando juntos tormentas, inviernos extremos y cambios ambientales constantes. Mientras otras especies luchan por adaptarse, el águila real continúa dominando las alturas. Porque esta ave no es simplemente una cazadora poderosa. Es una auténtica superviviente de élite. Una criatura capaz de enfrentar montañas salvajes, climas extremos y desafíos constantes sin perder jamás su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Un símbolo viviente de fuerza, resistencia y adaptación que demuestra por qué algunas especies parecen imposibles de derrotar. El alca gigante. El ave que sobrevivió al océano. Hasta que llegó el hombre. Durante miles de años existió una ave tan resistente que logró sobrevivir a tormentas oceánicas, aguas heladas y algunos de los ambientes más hostiles del Atlántico Norte.
Una criatura extraordinaria que parecía imposible de derrotar. Sin embargo, después de vencer a la naturaleza durante siglos, terminó enfrentándose a un enemigo mucho más peligroso. Ese enemigo fue el ser humano. Y esa ave fue el alca gigante. A primera vista, el alca gigante parecía una mezcla entre un pingüino y un ave marina prehistórica. Medía cerca de 1 metro de altura, poseía un enorme pico rayado y un cuerpo perfectamente adaptado para sobrevivir en aguas frías y violentas. Aunque no podía volar, era una nadadora excepcional. Sus alas evolucionaron para impulsarla bajo el agua con gran velocidad, permitiéndole perseguir peces en mares donde pocos animales podían competir con ella. Vivía en costas rocosas, islas remotas y regiones azotadas por tormentas constantes. Y durante miles de años funcionó perfectamente. Sobrevivió glaciaciones, cambios climáticos extremos y transformaciones ambientales que hicieron desaparecer a innumerables especies. Pero entonces apareció un desafío para el cual no estaba preparada. Los humanos comenzaron a cazarla. Su carne era utilizada como alimento. Sus plumas servían para fabricar productos. Sus huevos eran recolectados masivamente. Y debido a que el alca gigante no temía demasiado a las personas, resultaba relativamente fácil capturarlo. Lo que había sido una ventaja durante miles de años se convirtió en una debilidad fatal. Poco a poco sus poblaciones comenzaron a desaparecer. Las colonias se redujeron. Las zonas de reproducción fueron destruidas. Y finalmente, en el siglo XIX, la especie desapareció para siempre. Lo más impactante es que el alca gigante había demostrado ser una de las aves más resistentes de su tiempo. Había vencido tormentas, océanos congelados y cambios climáticos brutales. Pero no pudo sobrevivir a la presión humana. Hoy es recordada como una advertencia sobre lo que puede ocurrir incluso con las especies más fuertes del planeta. Porque ser imparable frente a la naturaleza no siempre garantiza la supervivencia. Y la historia del alca gigante demuestra que incluso los supervivientes más extraordinarios pueden desaparecer cuando enfrentan amenazas para las que nunca evolucionaron. El gritador cornudo, el ave que sobrevive donde otras desaparecen. En los inmensos humedales, pantanos y llanuras inundables de Sudamérica vive una de las aves más extrañas y resistentes del continente. Una criatura tan peculiar que parece una mezcla entre un ave moderna y un animal prehistórico olvidado por el tiempo. Ese sorprendente superviviente es el gritador cornudo. A primera vista ya resulta imposible ignorarlo. Su cuerpo robusto, sus largas patas y el extraño cuerno delgado que sobresale de su cabeza le dan una apariencia casi irreal. Parece una criatura salida de una época antigua, caminando lentamente entre aguas poco profundas y extensiones infinitas de vegetación. Pero lo verdaderamente impresionante no es su aspecto. Es su capacidad para sobrevivir en ambientes extremadamente cambiantes. Los humedales donde vive pueden transformarse radicalmente a lo largo del año. En algunas temporadas las lluvias inundan enormes territorios. En otras, el agua disminuye y el paisaje cambia por completo. Muchos animales tienen dificultades para adaptarse a esas variaciones. El gritador cornudo no. Durante millones de años desarrolló estrategias que le permiten prosperar en condiciones que cambian constantemente. Puede desplazarse largas distancias buscando alimento, soportar altas temperaturas y aprovechar recursos que otras especies ignoran. Pero hay algo todavía más sorprendente. A diferencia de muchas aves modernas, posee estructuras óseas y características anatómicas consideradas primitivas por los científicos. Es como si conservara rasgos de una etapa muy antigua de la evolución de las aves. Por eso muchos expertos lo consideran una auténtica reliquia viviente. Y lo ha demostrado sobreviviendo durante millones de años mientras innumerables especies desaparecían. Además, su potente llamado puede escucharse a varios kilómetros de distancia. En los humedales abiertos, ese sonido profundo y extraño resuena sobre el agua creando una atmósfera casi prehistórica.
Escucharlo al amanecer o durante una tormenta puede resultar verdaderamente impresionante, porque parece el sonido de un mundo antiguo que todavía se niega a desaparecer. Y quizás eso es precisamente lo que convierte al gritador cornudo en una de las aves más imparables del planeta. No es el más rápido. No es el más fuerte. No es el más agresivo. Pero ha logrado algo mucho más difícil. Sobrevivir durante millones de años adaptándose una y otra vez a un mundo que nunca deja de cambiar. Una auténtica prueba de que, en la naturaleza, la resistencia no siempre pertenece al más poderoso, sino al que mejor sabe adaptarse. La naturaleza está llena de criaturas extraordinarias, pero algunas parecen haber sido creadas para desafiar todos los límites posibles. Aves capaces de cruzar océanos infinitos, sobrevivir en el hielo más extremo, atravesar las montañas más altas del planeta y resistir tormentas que pondrían en peligro a la mayoría de los seres vivos. Desde el albatros errante recorriendo miles de kilómetros sobre mares salvajes, hasta el pingüino emperador enfrentando el invierno antártico, cada una de estas especies demuestra que la supervivencia no depende únicamente de la fuerza. Depende de la adaptación, la resistencia y la capacidad de seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Lo más impresionante es que muchas de estas aves viven en lugares donde los humanos apenas pueden permanecer unas horas. Océanos embravecidos, montañas cubiertas de hielo, desiertos implacables y regiones polares donde la vida parece imposible. Sin embargo, ellas no solo sobreviven allí. Convirtieron esos lugares en su hogar. Y quizás esa sea la lección más sorprendente de todas. Porque los animales más imparables del planeta no siempre son los más grandes o los más agresivos. Muchas veces son aquellos que aprendieron a adaptarse una y otra vez a un mundo que nunca deja de cambiar. Mientras tormentas, glaciaciones, sequías y desafíos extremos transformaban la Tierra, estas aves continuaron volando. Continuaron resistiendo. Continuaron sobreviviendo. Y eso las convierte en algunas de las criaturas más extraordinarias que existen. Ahora queremos saber algo. ¿Cuál de todas estas aves te pareció la más impresionante? ¿Crees que podría sobrevivir un solo día en los lugares donde viven estas increíbles criaturas? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan los animales más extremos, misteriosos y sorprendentes del planeta, suscríbete ahora a Avenexus y activa la campana, porque aquí descubrirás criaturas capaces de hacer cosas que parecen imposibles, pero que ocurren todos los días en la naturaleza.